El tema, hermano, el tema, hermanos, de esta oportunidad quizás es el tema más importante que tengamos que entender. Y no tanto a nivel teológico, sino a nivel práctico. No es difícil de entender este tema, pero obviamente que como cualquier cosa que no se estudia, no se entiende. Muchas cosas de la Biblia, me he dado cuenta, no se entienden en la iglesia, no me importa afuera, porque afuera está bien que no se entienda. Son personas en tinieblas, ¿qué más podemos esperar? Pero muchas cosas de la Biblia no se entienden porque no se estudian, no porque son difíciles de entender. Hay temas que sabemos que están en la Escritura, muchos temas, pero no los estudiamos, por eso no los entendemos. Pero cuando los entendemos, es el primer paso. Entender algo de la Biblia no es el fin de nuestra vida como cristianos. Es el medio por el cual podemos llegar a hacer la voluntad de Dios. Qué importante es entender, porque si no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, estamos viviendo posiblemente una fantasía, una religión, una fe, una creencia que no está revelada, que está solamente en nuestra mente. En el mundo pasa eso, es una realidad en el mundo, pero nosotros estamos libres de caer en ese error si obviamente nos apegamos a la revelación de Dios. Y hoy nos vamos a apegar a la revelación de Dios en un tema, como le digo, uno de los más importantes, no más difíciles de entender, uno de los más importantes, hermano. Y ese tema es la comunión, tener comunión. Vamos a entender de dónde viene la comunión. Vamos a entender si podemos tener comunión con Dios solamente excluyendo, por ejemplo, a mi prójimo, a mi hermano o a la iglesia. ¿Podré yo tener comunión con Dios y lo demás no importa? Bueno, son preguntas, hermanos, que nos podemos hacer y si las contestamos de acuerdo a la Biblia, vamos a tener la verdad. Si no, vamos a estar viviendo una fantasía. Y fíjese, yo en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, estuve viendo el significado literal. ¿Qué significa comunión? Y encontré esto. Primera acepción, participar en lo común. Yo dije, bueno, esto es un significado general, amplio. Participar en lo común. Ahora, como cristianos, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo común como cristianos? Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. ¿Qué es lo común para el cristiano? Si no entendemos esto, no podemos vivir como cristianos, aunque digamos que somos cristianos. Porque cristiano, más que por solamente haberse bautizado, es cristiano porque persevera en esa decisión. De hecho, la palabra declara que si no perseveramos en esa decisión, no somos salvos. ¿Se da cuenta? Una cosa es iniciarse y la otra es perseverar. Lo que nos va a llevar, lo que nos va a llevar un día a estar con Dios, no es haber hecho una cosa. Ponga atención a eso. No nos va a llevar a Dios a haber hecho una cosa. Ninguna. Solamente perseverar en ellas. Perseverar en ellas. Bien. Mire, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, uno va a la RAE y la RAE dice participar en lo común. Y como cristianos, como fieles, como iglesia, ¿qué es lo común? Lo único común es Cristo. Como en matemática decían, el denominador común, el que los divide a todos. Bueno, Jesús es nuestro denominador común.
en el que podemos todos participar en lo común, como dice aquí. Si no estamos en Cristo, no participamos entonces en comunión. Son conceptos sencillos, ¿no es cierto? De repente pueden dar sueño, aburrido, pero si no lo entendemos, hermano, no estamos viviendo la verdad. Vamos a ver cosas sencillas, pero vamos a terminar en cosas profundas. Vamos a terminar en los dos conceptos más profundos que yo encontré en el Nuevo Testamento acerca de la comunión. Pero ¿sabe por qué no se entienden? Porque no se entiende lo sencillo, la base, lo obvio. Dice, no, pero qué obvio. Sí, pues qué obvio que no lo entendí. Entonces, claro, son niveles, como todo en la vida, son niveles. Pasamos de un nivel a otro cuando estudiamos, pasamos de un nivel a otro cuando trabajamos. Son niveles. En el aprendizaje de cualquier cosa, como papás, los que ya son papás, pasaron por niveles. Los papás que son hoy día, los que tienen hijos mayores, no son los papás de cuando tuvieron la guagua y se mandaban pura embarrar, porque curso no había. Había harto amor nomás, pero si yo siempre digo, los primogénitos siempre somos el conejillo de India. Y es verdad, pero bueno, nos toca. Mire qué más dice la RAE. Trato familiar, comunicación de unas personas a otras. El trato de unas personas a otras, pero de manera familiar. Eso en el contexto de la RAE significa cómo se tratan personas con cariño. Bien, es la forma. Y eso es todo lo que nos dice la RAE. No dice nada más. Pero indagando un poco más en lo que es la escritura, y aquí entramos en materia, hermanos, ¿qué dice el hebreo? ¿Y qué dice el griego? El hebreo dice, la palabra es sot, bien corta, sot, S-O-D. El hebreo dice amistad o conocimiento íntimo. Y aquí va a tener que usted retener esto, porque si bien esto está en hebreo, es la misma idea en griego y es la misma en español. Bien, piensen esto y no lo olviden nunca. Amistad o conocimiento íntimo. Mire, si es re sencilla la definición del hebreo. Amistad o conocimiento íntimo. Fíjese que podemos tener distintos tipos de relaciones en la vida. Podemos ser familia consanguínea, hermanos, primos. Podemos ser compañeros de trabajo. Y podemos pasar años con una persona, pero no tener conocimiento íntimo. Pero ser amigo exige conocimiento íntimo. No sé si haya pensado en eso, pero en cualquier otra relación que haya, usted puede no ser amigo, porque no hay una relación de intimidad, de amistad, como dice aquí, de conocimiento íntimo. Los amigos se conocen como son. A veces nosotros podemos conocer a una persona por años, pero ¿sabe lo que vemos? La careta, la máscara. No sabemos cómo es. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento íntimo. Y eso nos puede pasar en la familia, en el trabajo, en el barrio, en todo, pero no con un amigo. Entonces esta palabra está íntimamente, insistiendo en esa palabra, ligada a amistad. Y vamos a ver cómo esta palabra es de fuerte en el sentido espiritual con Dios. Porque nos va a declarar poco más adelante la palabra que nosotros pasamos de ser enemigos de Dios a estar reconciliados con Dios. Dios hizo posible nuestras paces entre nosotros y Él. De haber estado enemistados a estar reconciliados. Ya vamos a ir allá. Para terminar con el Antiguo Testamento, que solamente dar una pequeña base, vamos a ver dos pasajes. Salmos 25:14, que habla de nuestra relación con Dios. Salmo 25,
14. Nuestra relación con Dios. Dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese, comunión íntima. Si esta palabra no soy yo el que pone énfasis, el Señor está poniendo el énfasis. Esto es algo íntimo, comunión íntima, hermanos. ¿Con quién o con quiénes? Jehová, el Señor, Dios. ¿Con quiénes tiene comunión íntima? Con los que le temen. Y esto tiene relación con los que le conocen. Porque es imposible temer a Dios si no lo conocemos. Necesitamos conocer a Dios y eso va a provocar en nosotros un temor reverente, un respeto reverente, una solemnidad hacia Él. Pero el que no conoce a Dios, no teme a Dios. Yo no veo diferencia entre no conocer a Dios y no temer a Dios. Porque van de la mano. Son cosas distintas, pero son paralelas. No puede pasar una de ellas solamente. Trabajan juntas. Conocer a Dios y temer a Dios. Entonces, este pasaje nos habla de que Jehová tiene relación íntima, una comunión íntima, ¿con quiénes? Con los que le conocen, con los que se conocen con Dios. Y ahí la primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tanto conocemos a Dios? Porque hemos escuchado quizás la mitad de nuestra vida o más hablar de Dios, pero individual y personalmente, ¿qué tanto yo conozco a Dios? ¿Qué tanto yo tengo tiempo para pasar tiempo con Dios? Dios está 24/7 queriéndome hablar algo en su palabra. ¿Cuántas veces en la semana o en el día me detengo a escucharlo? Y ahí tenemos que ser honestos. Hay hermanos que conocen muy poco a Dios, llevando años caminando. Compartía yo un video interesante, científico, que decía que una o dos lecturas en la semana de la Biblia no provocaban ningún efecto. Fue un estudio en 40.000 personas, hermano. El que pudo lo vio. Pero de 3 a 4 produce cambios exponenciales. Exponenciales, no lineales, son exponenciales. Hay un cambio fuerte, hermano, en el sentimiento de soledad, en lo que es frustración, en lo que es ansiedad, en lo que es depresión, en todo. Entonces, de repente, cuando hay personas con esos síntomas u otros similares, la primera pregunta que uno se tiene que hacer obligatoriamente es: ¿cuánto tiempo pasas con la palabra? ¿Estás desanimado? ¿Estás frustrado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Tienes sentimientos de autodestrucción, etcétera? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra? Es que no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo para las cosas que nos importan. Y si una de las cosas que nos importan no es conocer a Dios, fíjese, nos estamos perdiendo tener comunión íntima con Él. Comunión íntima con Dios, hermano. Segundo pasaje está en Proverbios. Proverbios 3:72, un poquito más adelante. Proverbios 3:72. Y aquí nos habla de lo que es nuestro estado como justos. Proverbios 3:72. 3:32, si no me equivoco. Claro, lo anoté mal, pero me he acordado. Y dice la palabra: porque Jehová abomina al perverso. Jehová abomina al perverso. Y el contraste, lo opuesto. Su comunión íntima es con los justos. Dios tiene comunión íntima con los justos.
¿Y qué es alguien justo? Alguien que practica justicia, alguien que no se ve en él injusticia. Y hay dos maneras de ser justos. Es interesante, hermano. Es interesante. Un poquito de teología. Hay dos maneras de ser justos, así como hay dos maneras de ser santos. Yo puedo ser justo porque practico la justicia de manera impecable. ¿No es cierto? No me equivoco nunca, soy siempre justo, soy infalible. Bueno, humanamente sabemos que ese no es el camino para nosotros, no vamos a llegar a ser justos así, descartado. Afortunadamente hay una segunda, y usted la sabe bien, y es por medio de la cual cada uno de nosotros llegó a ser justo delante de Dios. Y es exacto, con el pasaje que comenzamos, Jesucristo. Jesucristo puede justificarnos delante de Dios. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser hecho justo. No significa que por sí mismo llegó a ser justo. No, eso es Dios. Dios es justo por sí mismo. Dios es santo por sí mismo. Dios es eterno por sí mismo. Nosotros somos hechos justos, somos hechos santos y podemos pasar con Él la eternidad. Podemos cumplir el deseo de Dios de estar con Él eternamente, pero por Dios, obrando en nosotros, por Jesús, obrando en nosotros. Entonces, si bien nosotros no somos justos por nosotros mismos, podemos ser hechos justos en Cristo. Es el factor común. Entiendo que aquí todas las personas reunidas esta oportunidad ya aceptaron al Señor Jesús como el soberano de su vida, como el Señor de su vida, y contrataron a un abogado, tienen un Salvador, para cuando estemos delante de Él, juicio eterno. No hay que hacer el llamado a nadie. Si me equivocara y hay alguien que no, bueno, de antemano hago el llamado a aceptar al Señor Jesús en el Evangelio, la obediencia al Evangelio, como el Señor de su vida, para que Él pueda ser su Salvador.